mil cosas y bueno, muy contentos de tenerla por acá. Bienvenida Michi, ¿cómo estás? Ah, gracias, Liz. Em, Gracias a todos por venir y a los que conozco, sobre todo que están ahí con el apoyo. Pero sí, hoy vamos entonces a ver, como dijo Liz, una excepción de los misterios del cosmos. Pero es porque había algo muy interesante que salió la semana pasada, entonces decidimos hacer como esta excepción para hablar sobre el James Webb. Entonces, si nada más, me pueden interrumpir si quieren hacer alguna pregunta y si igual yo ahorita no estoy como viéndolas a ustedes, entonces ahí están viendo qué tal. Pero sí, como dijo Liz, mi nombre es Michelle y hoy vamos a hablar sobre el James Webb, nuevos ojos para explorar el universo en caos. Entonces, antes de empezar con esas imágenes impresionantes que vimos la semana pasada, vamos a hacer un recuento sobre la historia de James Webb. Entonces, este telescopio, las ideas sobre intentar hacer este nuevo objeto para observar el universo empiezan en la década de los 90, o sea, empiezan hace mucho, mucho tiempo. Y es porque de una se estaba buscando cuál iba a ser el reemplazo del Hubble. Entonces, buscando cómo iba a ser el reemplazo y buscando mejorar la tecnología, se llegó a esta idea de tal vez entonces aumentar increíblemente el tamaño del telescopio. Y para aumentar el tamaño del telescopio necesitábamos tener una especie de pedacitos que pudiéramos doblar y de esa forma enviar en un cohete de una forma más fácil, porque un cohete necesita un montón de cosas y por lo general son delgaditos, entonces no era chévere tener un cohete todo grueso para salir de la Tierra. Entonces nace la necesidad de hacer este telescopio y de buscar una forma chévere y interesante y con súper tecnología para poder hacerlo. Aquí, por ejemplo, se ve literalmente lo grande que es el telescopio y ni siquiera está completo. Miren que solamente están 6 de las 18 de los 18 espejos que forman todo el telescopio de Webb. Entonces, esto empieza a construirse en el 2004 realmente, a pesar de que estuvimos como más de 15 años para pensarlo bien, y se empieza a construir en el 2004 y tuvo un montón de pruebas. Se miraron cómo hacer los espejos, se miraron cómo pulirlos, cómo juntarlos, los instrumentos que iban a tomar las mediciones se necesitaba cuidarlos muy, muy bien y ponerlos sobre todo a pruebas de vibración para la vibración que va a tener el telescopio cuando salga de la Tierra, todo eso se necesitaba hacer. Entonces, idealmente se esperaba que se hiciera para el 2015, 2016, pero imagínense que no fue así. Lo que me parece muy bonito del James Webb es el ejemplo increíble de colaboración internacional que tenía. Para este telescopio se necesitaron 24 países colaborando, donde esos 24 países actuaban ayudando de cualquier forma, desde la construcción de los instrumentos hasta hacer el lugar de donde iba a salir el telescopio con el cohete, todo eso se necesitaba y se necesitó horas y horas y horas y años de estudio y de pruebas y todo esto fue por increíbles científicos, ingenieros y personas que estuvieron trabajando en este telescopio un montón. Entonces, es un ejemplo de lo impresionante que puede llegar a ser la humanidad cuando se pone como un objetivo en la mente. Por eso, una de las cosas que les quería mostrar era, por ejemplo, uno de los primeros diseños de James Webb. Si ven, es completamente distinto. O sea, sí, desde el principio se tenía una idea de que fuera una especie de origami, que se abriera o que tuviera como cierto movimiento y también que tuviera un parasol, o sea, que quitara, ¿cómo se dice eso? Como evitara los rayos del sol como una sombrilla, pero
fue cambiando, cada vez haciéndose como el diseño más efectivo y el diseño que fuera mejor para la ciencia y para la astronomía. Entonces, como les estaba comentando, es básicamente un telescopio de origami, donde todas las partes se doblan para formar finalmente una especie de tubo donde se montaba en el cohete y el cohete iba a salir volando y ya en el espacio él iba a hacer todos los pasos necesarios para desplegar todos los instrumentos y las partes del telescopio. Entonces eso era algo muy impresionante porque si ven esos espejos que vemos dorados, eso es porque están recubiertos de oro. Entonces es como a mí me daba risa cuando lo mencionaban como el telescopio de origami porque normalmente el origami es como muy barato porque se necesita solo papel y ya, ni tijeras ni nada. En cambio aquí este era el origami más caro del mundo porque se necesitó 10.000 millones de dólares para construirlo. Entonces es algo o sea, 10.000 millones de dólares que se tenían que gastar impresionantemente, entonces había que estar muy seguro de lo que mandáramos, si fuera bueno y si funcionara bien. Por ejemplo, no sé si conocen la historia del Hubble, que hicieron un montón de pruebas y se lanzó y al final el telescopio como que veía chueco, necesitaba gafas. Entonces, eso no queríamos que volviera a pasar y la NASA no quería que eso volviera a pasar porque todo el mundo hizo memes en forma de caricatura de eso, entonces no querían que volviera a pasar eso, por eso eran un montón de pruebas. Y por ser tan caro, incluso cuando ya estaba listo las pruebas y ya hicieron todos las cosas que necesitaban saber para que supieran que es definitivo, que estaba en buenas condiciones, resulta que lo mandaron en secreto para el lugar de la Guyana Francesa, que era por donde iba a ser expulsado por el cohete. Pero precisamente porque de Estados Unidos a la Guyana Francesa hay piratas, o sea que este telescopio pasó por todo, por pruebas y todo, y pasó por piratas que literalmente se lo querían robar por esas placas de oro y por el increíble dinero que se necesitó para formar este telescopio. Entonces es algo muy impresionante y que se necesitó fuerzas y esfuerzos y se entiende por qué se postergó un montón el lanzamiento de esto. Hay una historia que me parece como bonita, pero es que a mí me contaron de la historia de este telescopio cuando yo entré a la universidad. En la primera clase que yo vi, que era fundamentación de astronomía, el profe Alonso nos comentaba que él estaba muy emocionado por este telescopio que iba a salir y entonces me pareció muy como triste que él no lo haya podido ver, pero él estaba súper emocionado y seguro que iba a salir en el 2018 y en ese momento era 2016. Y fíjense que ni siquiera en 2018, sino en 2021, el 25 de diciembre fue como un regalo de Navidad, fue que logró despegar. Entonces eso fue un poquito de lo que teníamos como un telescopio acá en la Tierra. Pero entonces el telescopio tenía un punto de llegada a donde llegar. Y es el punto de Lagrange, el segundo. Si vemos en este video, es un punto muy interesante donde, bueno, lo voy a poner como más lentico para que puedan mirarlo con calma. La fuerza gravitacional del Sol y de la Tierra es tal que es como un punto estable donde un objeto se puede quedar ahí, como en la misma línea del Sol y la Tierra. Y entonces lo que hace el telescopio James Webb es utilizar esto para su ventaja y orbitar ese punto, porque entonces es muy estable gravitacionalmente y no se necesita un montón de combustible para corregir ese movimiento o su órbita, que eso sí se necesita para otros telescopios, incluso acá cerquita de la Tierra. Entonces, si vemos, por ejemplo, dónde está, vemos que está el punto L2 acá y que James Webb lo que hace es orbitar ese punto a medida que está alrededor de la Tierra. Y eso es algo bueno y es algo malo. Es bueno porque miren que no le pega nada de la sombra de la Tierra ni de la Luna, entonces siempre va a poder ver todo el cielo,
Pero también es malo porque como está justamente dándole como esquivando la Tierra y la Luna, siempre le va a pegar el sol. Entonces por eso era importante tener este parasol, no sé, como la sombrilla gigantesca que es esta que vemos acá, que tiene 5 capas para poder enfriar bien, bien, bien el telescopio y que pudiera funcionar sin necesidad de tomar toda la radiación del sol que llega. Entonces esto es lo interesante del James Webb. Pero sin embargo, a pesar de que era todo ese proceso de años y años y años de pruebas y momentos difíciles, lo más difícil venía cuando habría que abrirse el telescopio. Esta era la parte más clave de todo el proceso, porque los pasos necesarios para que se abriera y funcionara de manera correcta eran 344. Y eran 344 pasos que no tenían segunda opción, no tenían plan B. O sea, si no pasaba uno de esos pasos, no podía funcionar el telescopio. Entonces, fueron 344 cosas que salieron bien en todo ese proceso de como desdoblamiento del James Webb. Y eso lo podemos ver acá en este video. Era abrir cada uno de los instrumentos de las partes del telescopio que eran necesarias para que pudiera hacer una buena observación. Y ninguno de esos salió bien. O sea, eso demuestra de nuevo la capacidad increíble de la humanidad y cuando se ponen como todos de acuerdo para lograr un objetivo. Em, Creo que aquí sigue como lentico, no sé. Lo podemos poner un poquito más, más rápido. Tenía que despegar primero como un lado del telescopio, ya después el otro lado de ese sombrilla, no sé cómo decirlo en español. Y luego iba subiendo cada capa, porque eran 5 capas necesarias para tener eh, esa aislación contra la radiación del sol. Y abrir cada uno de los pedazos del telescopio para entonces quedar con los espejos completos y acomodaditos. Pero entonces ya después de que logramos esos 344 pasos, que fue impresionante, tomamos la primera imagen. Esa fue la primera imagen que tomó el telescopio. Y si ven, hay muchos puntos de luz y uno podría pensar que eso significa que entonces eso es como un campo estrellado. Pues resulta que todas las lucecitas que estamos viendo ahí son la misma estrella. Entonces, hay 18 punticos porque cada espejito actúa como un telescopio. Entonces, cada espejito, no sé si se está escuchando mucho la bulla, me dicen si algo, ¿no? Ah, bueno. Cada espejito actuaba como un telescopio, entonces cada espejito veía una cosa diferente. Entonces, por eso teníamos 18 punticos. Y era importante entonces acomodar cada uno de esos espejos de tal forma de que todos los punticos brillantes que vemos ahí quedaran en uno solo y se formara la imagen de una sola estrella, que era lo que estaba viendo en ese momento. Entonces, para eso, vamos a hablar un poquito sobre la visión que tiene este telescopio. Este telescopio ve principalmente en infrarrojo. Si ven acá, toda esta parte sombreada en gris es todo lo que puede ver James Webb. Ve un poquitico de rojo del visible y ve infrarrojo en el cercano y en el intermedio. Y el infrarrojo es algo chévere, tiene cosas chéveres y tiene cosas no tanto. Y es que infrarrojo uno puede usar elementos ópticos así como ¿cómo es que se dice? De espejos o lentes, uno puede usar esas cosas para entonces, de igual forma como uno lo ve invisible. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno va a ondas de radio, ya entonces los telescopios no necesitan lentes, no necesitan espejos,
sino que necesitan otro tipo de cosas porque funcionan diferente. El infrarrojo funciona chévere y funciona, por eso es que muchos de los telescopios visibles también tienen un infrarrojo también, porque es agarrar longitud de onda que ya tiene la estructura o los instrumentos para hacerlo, entonces funciona súper bien. Y, pero lo malo, esa es la parte buena, que entonces podemos agarrar un montón de información sobre el infrarrojo, pero lo malo es que cualquier cosa que tenga calorcito emite en infrarrojo. Entonces, hay un montón de cosas, incluso la luna, nuestro planeta, todo eso emite en infrarrojo y es un montón de ruido que no queríamos tener en nuestro telescopio. Incluso James Webb es tan poderoso que si uno apuntara a la luna y hay una abeja en la luna, él pudiera captar esa abeja por su radiación como térmica. Entonces, eso es algo muy difícil de tener en cuenta cuando se quiere hacer un telescopio que vea las estrellas y no vea nada más de el Sol, de la Tierra, de la Luna o de otros planetas. Entonces, por esta razón, entonces era importante también que la alineación, porque las ondas de infrarrojo son relativamente pequeñas, era importante que todos los espejos estuvieran con una alineación de ondas parecidas al infrarrojo, que eran como una entre 10.000 partes el grosor de un cabello. Entonces, imagínense tener ese nivel de precisión para que entonces con esa longitud de onda es que pudieran captar las longitudes de onda que quisiéramos. Entonces, así fue como alineando todos los espejitos, fueron moviendo esos punticos de estrella a un mismo sitio, moviéndolos uno a uno para entonces poder captar esa estrella en un solo punto y no en 18 puntos como es lo que estamos viendo en la pantalla. Y el resultado fue este. Esta fue la primera estrella que se logró colimar o juntar su luz para la obtención de la primera imagen de James Webb. Ya teniendo esto, entonces se hicieron imágenes de prueba, pero las imágenes de prueba de James Webb eran una locura. Por ejemplo, este fue el telescopio Spitzer y uno de los telescopios más novedosos en infrarrojo que se especializaba en infrarrojo. Y aún así, miren la diferencia tan impresionante entre lo que veía James Webb y lo que veía Spitzer. O sea, era del cielo a la tierra. Entonces, así como estamos mostrando esto, había un montón de imágenes que tenía James Webb que eran impresionantes y que solamente eran de prueba, ni siquiera eran las imágenes reales de lo que queríamos ver finalmente. Entonces, todo esto nos da como el primer recuento de toda la historia de James Webb y de cómo llegamos entonces a las primeras imágenes de este telescopio. Ya cuando tenemos entonces esta búsqueda y conseguimos las imágenes, no sé si vieron en muchas redes sociales que había mucha comparación con Hubble, pero entonces, ¿por qué comparar tanto con Hubble? Hubble era su predecesor, como les contaba. Em, Era importante que James Webb fuera increíblemente mejor que Hubble porque ese era su objetivo principal, continuar con su legado. Y también era importante la comparación porque un telescopio invisible o un infrarrojo lo que necesita es como agarrar toda la luz o en cualquier longitud de onda, agarrar toda la luz posible que pueda de las fuentes del cielo estrellado. Entonces, para agarrar toda esa luz necesita una boca muy grande porque necesita agarrar un montón de información y si tiene, es como agarrar, ¿qué preferirían? Como agarrar algo con un pitillito o con un balde gigantesco. Entonces, con eso es que podemos hacer esta comparación entre estos dos telescopios. Resulta que la boca de Hubble, o sea, donde pasa la luz de todas las estrellas, es un poco más grande que una persona. Y si lo comparamos con James Webb, vemos que es increíblemente más grande. Es de aproximadamente 6 metros, un poquito más. Entonces es un tamaño
eh, astronómico en comparación con el Hubble y se esperaba que los resultados también fueran astronómicos entonces ya con esta introducción ya podemos empezar a ver la parte divertida que fueron las imágenes de estas que sacó el telescopio el año pasado, la semana pasada. Entonces la primera es la nebulosa del Anillo del Sur. Quise empezar por esta. em, y vamos a ver entonces una de las, me dicen si ahí todos siguen viendo todo bien. Listo, vamos entonces a ver una de las características de esta nebulosa. Si ven entonces, esta es la forma en cómo la veía Hubble. Entonces, si ven, él veía ciertas características, algún gas, polvo, y las nebulosas lo que nos muestran, las nebulosas planetarias nos muestran es la muerte de una estrella, de una gigante roja. Entonces, cuando las estrellas están muy, muy grandes y son rojas y son gigantes, ellas explotan y botan todas sus capas, más bien exteriores, y eso es lo que le da esta apariencia a lo que tenemos alrededor, una nube de gas y de polvo que era antiguamente los materiales de la estrella. Y en el centro queda una enana blanca que nos dice sobre, es básicamente como el núcleo de la estrella antigua. Entonces, eso es lo que tenemos acá y vemos eso. Sin embargo, cuando miramos poco a poco las características de web, vemos una cosa impresionante y es que vemos exactamente dónde está el gas, el polvo, de qué está hecho, todo eso lo estamos viendo en esta imagen. Y algo chévere de el infrarrojo es que nos permite ver a través de ese gas y ese polvo. Entonces, nubes que son completamente opacas, como imaginarse nosotros ver como en el centro con, con los 1000 autobuses que es todo como peso, se siente así, ya entonces es como tener una visión que pudiera ver a través de esas nubes y ver todo las características que puede tener. Entonces todo eso lo estamos viendo en esta imagen. Y no sé si estará, vamos a ver, creo que acá, en esta de acá, si ven, que no se nota una, sino dos estrellas. Y es porque aquí teníamos el caso de que una binaria estuviera o sea, una de las estrellas explotó y la otra se quedó orbitando ahí al lado de eso. Y eso, por el movimiento que siguen teniendo, no sé si ven estas lineecitas que tiene como más brillantes de esa nube. Y es precisamente porque ese movimiento está haciendo que el gas se vaya moviendo de cierta forma alrededor de esas dos estrellas, formando como estos, como onditas como en el agua. Entonces eso es lo que estamos viendo en esta imagen tan impresionante, cosas que no había visto el Hubble para nada. Entonces eso es lo chévere de tener y más, un telescopio más grande que capte más información, porque nos permite ver muchísimo, muchísimo más detalle de lo que estamos viendo, de lo que veíamos anteriormente. Michi, Sí, ujú. Cristian ha hecho como varias preguntitas ahí Ah, en el súper. chat. Y con respecto a la imagen, preguntaba por qué la segunda estrella no se ve en la otra imagen. Listo. Entonces, tengo entendido que es porque simplemente la longitud de onda que estemos viendo. Y además que aquí siento que está súper brillante esta, tal vez sí está ahí, pero como están tan brillantes no se logran como diferenciar. Pero sí puede ser por la longitud de onda, porque si miran acá, esta está como más rojita, entonces debe ser más en el espectro como cercano del rojo, pero no estoy 100% segura. Sí, habría que investigar bien. Y algo más, no existen sensores de luz visible solamente para rojo. Agarra un poquitico, creo que es a partir de 600 nanómetros, y entonces agarra rojo, pero no agarra azules, verdes, eso sí, ya no. Es más que todo infrarrojo y el visible rojo.
Parasol. Súper, gracias por decirme. Em, ¿Qué más? Yo creo que ya. Listo. Cualquier cosa me interrumpen y yo estoy pendiente. Listo. Entonces, otra cosa chévere fue el espectrómetro de James Webb. Tiene un espectrómetro increíble que separa la luz blanca en todos sus componentes de color y eso nos da información sobre qué están hechos las estrellas y de qué podrían estar hechos incluso algunos planetas. Entonces, es muy chévere que tenga este instrumento porque nos da información adicional y también nos habla mucho sobre, uno piensa que esos telescopios solamente ven cosas del universo, pero él también va a ver nuestro sistema solar y va a ver exoplanetas. Por ejemplo, este era una especie de tránsito antes de James Webb. Y es que tenemos, entonces, los tránsitos se miden por la luminosidad de la estrella, que es lo que vemos acá, y vemos que hay punticos muy pegados y ya luego no hay nada. Luego punticos muy pegados y luego ya no hay nada. Y luego punticos muy pegados. Y lo que uno hace es ajustar una curva, que es básicamente intentar agarrar una curva y pasarla por todos los puntos que tenga una forma parecida a la que tenemos acá, que nos indica que que un planeta está pasando justo enfrente de la estrella. Entonces, cuando un planeta pasa justo enfrente de la estrella, el brillo baja y por eso es que vemos esta caída de acá. Pero miren que uno pudo haber hecho muchas cosas acá. Uno pudo haber hecho y irse un poquito más allá y bajar y aún así tocaba estos puntos. O uno pudo bajar desde aquí y bajar acá. O sea, uno pudo haber hecho como varias curvas que ajustaran estos mismos datos, que son los puntos, los circulitos negros. Esto era antes de Webb. Pero miren entonces el tránsito que captó Webb la semana pasada. O sea, la cantidad de puntos es impresionante. Ahí no hay forma ni manera de que entre otra curva que no sea la que vemos ahí. Entonces, ven cómo toma datos de una manera constante y también con una resolución impresionante que nos permite entonces ver todas estas caídas que son difíciles de ver, sobre todo cuando el planeta está justico entrando a la estrella. Toda esta caída es difícil de ver, entonces Webb lo que hace es facilitarnos un montón porque tiene un poder de diferenciar todos esos cambios minúsculos de luz de una manera muy sencilla. Entonces no solamente nos habla sobre nebulosas y estrellas y cosas así impresionantes, sino también de exoplanetas y esperamos ver pronto de nuestro sistema solar. Em, Otra de las imágenes fue el quinteto de Stefan, que es una colisión de galaxias que vemos en vivo y en directo. Y es muy bonita esta imagen, es una de mis cosas favoritas. Y antes se pensaba que eran 5 galaxias colisionando juntas. Sin embargo, no es la realidad. Lo que vemos es estas 4, si están interaccionando juntas, aquí hay una, aquí estas son 2 que ya están en colisión y esta es la cuarta, pero esta está más cerca, entonces por eso no está con ellas en ese mismo espacio, por eso no están en colisión. Y algo chévere es que si ustedes ven esta imagen, como ven esta galaxia, se ve así como granosa, como si no estuviera como con buena resolución. Pero cuando uno le da zoom, lo que está viendo en realidad son las estrellas individuales de esa galaxia. O sea, imagínense ver eso es algo que no se había podido lograr como con tanto detalle. Y estamos viendo estrellas individuales en otra galaxia que queda súper impresionantemente lejos. Entonces eso es algo que nos invita como a reflexionar sobre las capacidades de web de verdad. Es algo impresionante y eso que son solamente las primeras imágenes. Podemos seguir haciendo la de la comparación y la vemos acá, cómo se veía con Hubble y vemos que aparecen nuevas galaxias en el fondo
y aparece muchísimo, muchísimo más detalle entre el gas, el polvo y todo lo que vemos en esa colisión de galaxias que logra capturar web. Em, sí, yo creo que ahorita se los muestro. Listo. Y además de eso, no sé si han notado que todas las imágenes que les muestro tienen algunas estrellas que aparecen puntiagudas. Eso me lo preguntaron también por probar, que porque entonces si Hubble era peor, porque entonces Hubble no tiene estas puntas y Webb sí. Entonces resulta que es por la difracción. Entonces estamos viendo literalmente la luz pasando por bordes del telescopio. Cuando ustedes ven el telescopio Hubble es un círculo. Entonces lo que estamos viendo es que la luz pega en esos bordes y se difracta. Entonces lo que hace es cambiar, como formar nuevas ondas. Entonces ya lo que vemos es algo completamente distinto. En vez de ver un punto como una estrella, lo que vemos es círculos concéntricos. Y eso era mucho lo que vimos en Hubble, aunque Hubble también tenía un efecto de como barras que tenía, que agarraban el espejo secundario, lo que hacía que entonces esas barras también causaran difracción porque la luz está pasando justamente por esos obstáculos y cuando la luz pasa por obstáculos, entonces ocurre difracción. Si tuviéramos un espejo, un telescopio cuadrado, viéramos las estrellas como con cuatro esquinas. Y si tenemos entonces un espejo hexagonal como es Webb, entonces vemos a las estrellas con seis puntas. Y eso va a ser algo que vamos a ver en todas las imágenes de Webb. Siempre que veamos imágenes que contengan estrellas y tengan a Webb y sean de Webb, o si quieren reconocer una imagen, cualquiera, que vean en internet, y tiene estrellas, ya las van a reconocer si es de Webb por su forma característica con esas puntas, con esas seis puntas. Entonces ya con eso están advertidos. Y una de bueno, mi favorita de las que salieron la semana pasada fue la nebulosa de Carina, que es esta imagen espectacular que muestra precisamente lo que les comentaba, de que Webb logra ver tras el gas y el polvo y mostrar muchas de las estrellas que antes no lográbamos ver. Si hacemos la comparación entre la nebulosa de Carina antes, vemos que entre como esta parte oscura no vemos muchas estrellas realmente, y es porque el Hubble no lograba ver a través de ese polvo que veíamos en esa nebulosa. Pero cuando vemos a Webb, sí logramos ver todas esas estrellas y es algo chévere porque aquí se está dando formación estelar, o sea que entonces estamos viendo cómo están naciendo las estrellas de una forma muy, 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 muy cerca y detallada. Eso a mí me pareció súper bonito y algo chévere es que si uno busca la nebulosa de Carina, le salen imágenes parecidas a esta. Entonces, ¿qué estamos viendo realmente? Y fue como algo muy chévere que me pareció y que les quería traer para comentarles, porque uno ve esto y no ve la nebulosa que veíamos del anillo, uno no ve algo así. Entonces, ¿por qué la nebulosa de Carina es distinta? Lo que estamos viendo, si uno busca en internet nebulosa de Carina, les va a salir esto. Y sí, si quieren prender los micrófonos y decirme si ustedes logran identificar dónde está esta parte en esta imagen, lo logran hacer. ¿Qué dicen? ¿O se les ocurre? Creo que por ahí dijeron. La araña del web no tapa el contenido de la foto. La araña. No sé, Cristian, perdón.
¿Y a qué se debe la difracción? Es precisamente porque la luz está pasando por obstáculos. Entonces tenemos el telescopio que tiene la boca y la luz está pasando por todo el telescopio, pero entonces pasa por esos obstáculos, pero principalmente por la forma del telescopio. Por la boca del telescopio es que se da la mayor difracción. Y ya entonces hay barras adicionales que causan más distracción porque forman otros obstáculos. Pero la forma de las estrellas en el web es precisamente porque pasa por 6 esquinas. O sea, la luz pasa por ahí y golpea literalmente, causando que entonces ahora hayan nuevas ondas de luz. Entonces, eso es lo que causa que entonces haya interferencia y se forme esa difracción. Em, Creo que Cristian, que ibas a levantar la mano, que levantaste la mano. Sí, volviendo a lo de la nebulosa de Carina, Ujú. yo me imaginaría que ese, como dicen, el cantilado de estrellas no estaría como en la parte esta izquierda intermedia. Eh, por Como por ahí. acá. Sí, por ahí. Un poco Listo. más. Pero es chévere porque de verdad uno no piensa que lo que está viendo realmente es lo que realmente está viendo, a pesar de que eso suena como todo lengua. Resulta que la nebulosa de Carina tiene estructuras, como marcadas y no, a pesar de que es una nebulosa completa, también se le separa por esas estructuras. Entonces no estamos viendo ninguna parte de la nebulosa como un todo, sino que estamos viendo es una de esas estructuras que la componen. Y es precisamente esta bolita que vemos acá. ¿Sí la ven? Esta estructura de la nebulosa de Carina se conoce como NGC 3324 y es una burbuja que tenemos dentro de la nebulosa. Si nosotros hacemos un zoom a esa nebulosa, a esa parte de la nebulosa, ¿ven ahí? Ahora sí lo ven o no lo ven. ¿Dónde está? Está difícil porque entonces uno no logra entender dónde están esto que lo conocieron como los acantilados cósmicos. No sé si lo vieron por ahí así. Les voy a dar un spoiler y la voy a voltear. Ahí ya lo ven o no lo ven. ¿Qué dicen? Cristian, ¿no? Yo creo que sí. Está en la parte de Ya sí abajo. lo ven en la parte de abajo. Entonces miren que si uno le hace zoom a solamente esta parte, es que logra tener como este piquito que es característico y logra encontrarlo en la imagen de web. O sea que no, yo cuando me enteré de esto me quedé impresionada porque uno piensa que está viendo algo gigantesco. Y es que cuando uno busca la nebulosa de Carina, porque dónde está, en qué y por qué se ve tan distinta y por qué se ve como si fuera como un plano. Y es precisamente porque está viendo algo tan diminuto, que entonces estamos viendo algo principal y súper específico de la formación estelar, como un pequeñito pedacito donde se están formando estrellas en ese momento. Y es lo que les mostraba ahorita. Y resulta que es una burbuja porque dentro de esta burbuja, si ven acá, hay un montón de estrellas jóvenes y azules que se conocen como Wolf-Rayet, que tienen un montón de viento estelar, pero muerte. O sea, nuestro Sol tiene viento estelar y eso nos llega a nosotros, les llega el web, llega a Marte, que son partículas que el Sol va botando por su actividad que tiene normalmente. Pero esas estrellas, por ser tan jóvenes, son como más caóticas, entonces botan y botan y botan viento y eso literalmente estamos viendo cómo ese viento está arrastrando el polvo y estamos viendo la barrera literal donde el polvo está interactuando con ese viento como empujándolo hacia abajo. Entonces eso es algo muy impresionante que estamos viendo y que justamente abajo se esté formando estrellas.
No sé, a mí esta imagen me pareció espectacular y me encantó un montón cuando la vi, además que me parece demasiado bonito los colores. Antes de mostrarles la última, quiero mostrarles esta página súper, súper chévere, donde podemos ir y ver dónde están esos objetos en el cielo. Entonces uno se puede hacer como el recorrido y ir viendo dónde están. Entonces, por ejemplo, si nos acercamos acá y le damos clic a la nebulosa de Carina, entonces podemos ver eso mismo que les comentaba ahorita. Si nos alejamos, vamos a ver ahí, eso es. Vemos que está justamente en la burbujita que les comentaba, o sea, es un pedacito que está en esa burbuja que vemos ahí. Y ahí ya cuando nos alejamos más, vemos toda la nebulosa de Carina. Pero algo chévere es que uno puede con esta imagen ver cómo se ve como sin web y ya con la imagen. Y cómo salen a flote todo ese montón de detalles que web nos permite ver y que nos permite asociar muy, muy, muy visiblemente. Podemos hacer lo mismo con la nebulosa del Anillo del Sur. Y vemos que entonces cuando nos acercamos, nos podemos alejar un poquito y hacer lo mismo y ver que uno normalmente lo ve como una mancha y no tiene detalles realmente, pero porque eso es lo que les decía, una nube de polvo, entonces uno no logra ver como más allá de eso. Pero cuando uno mira en infrarrojo, ya salen a flote todos esos detalles que tiene la imagen y que tiene la nebulosa que nosotros no logramos ver con nuestros ojos. Y por último, les muestro entonces el quinteto de Stefan, para que veamos entonces cuál es la diferencia de entre esas 5 galaxias, entre cómo lo ve Hubble, entre cómo lo ve, creo que está en una imagen normal, o sea, invisible como del cielo, y cómo lo ve Webb. Entonces, si vemos una imagen normal del cielo, uno lo ve como manchas, manchitas sin mucho detalle, pero ya con web vemos un montón de detalle y un montón de estrellas y galaxias que están en el fondo que antes no habíamos podido detectar ni determinar dónde estaban. Entonces, para finalizar, les muestro la que fue la primera imagen, pero yo la quería dejar de última porque me impresionó un montón, y es el campo profundo de web. Es chévere porque me acuerdo cuando yo mostraba un montón el campo profundo de Hubble, que había campo profundo de Hubble y había campo súper profundo de Hubble y había campo ultra profundo de Hubble, y entonces esto ya no sé cómo nombrarlo, porque entonces es impresionante lo que puede hacer como la tecnología en unos añitos y ver cómo va cambiando. Si nosotros veíamos Hubble para el campo profundo de ese telescopio, se necesitaron, si no estoy mal, 12 días de exposición completa, o sea, 12 días viendo un mismo punto con el telescopio ahí funcionando con los motores a 1000, pero con web se necesitaron 12 horas, o sea, en horas se logró esta imagen. Entonces imagínense lo que podemos hacer dejando un día más el telescopio funcionando. Es impresionante, de verdad, las capacidades que tiene este telescopio, impresionante. Y logramos ver cosas muy, muy chéveres del universo como un todo. Y vemos, por ejemplo, el lensing gravitacional, como por este ser un cúmulo de galaxias, entonces la luz pasa por ese cúmulo y la distorsiona creando estas galaxias como deformes que vemos acá. Y me parece muy bonito como la comparación que se hizo con los relojes de Dalí, porque estamos viendo literalmente tiempo del pasado, estamos viendo tiempo quieto que está ahí como inerte del pasado muy, muy, muy lejano. Estamos viendo
13.1 mil millones de años atrás, o sea, porque estamos viendo en el pasado, y es súper, súper, súper interesante y bonito ver lo que solamente estamos viendo en una región mínima del espacio. Esta es una región mínima del espacio. Y por eso lo quería dejar por al final, porque si vemos entonces con este programita, cómo, dónde está, dónde está este cúmulo de galaxias, nos vamos a dar cuenta lo impresionantemente pequeño que es esta región en el espacio. Tenemos que hacer zoom y zoom y zoom y zoom y solamente vemos ese pedacito que si vemos como sin esta, lo vemos sin tanta opacidad, vemos que solamente a simple vista vemos solo un poquitico de puntos brillantes. Y ya cuando utilizamos el web aparecen un montón donde todos esos puntos brillantes son galaxias. O sea, son galaxias que tienen cantidades de estrellas comparables a la nuestra. Entonces, es demasiado impresionante y lo más impresionante para mí es cuando hacemos el alejamiento, que uno se da cuenta de lo pequeño que es esa región en el cielo. Y sigo alejando y sí, miren que ya la imagen se perdió. Y sigo alejando y puedo alejar más y puedo alejar más. A mí me dio súper náuseas cuando yo vi esta imagen, porque es como que uno se da cuenta de en serio lo pequeño y lo grande que es el universo y lo pequeño que es uno y no sé, como me da como pánico. Y hablando de lo impresionante del universo, me pareció muy bonita esta comparación donde del lado izquierdo vemos una fotografía de una célula y del lado derecho vemos la fotografía de Webb de la nebulosa del anillo. Entonces, vemos lo similares que somos desde diferentes escalas. Esta es 10 micrómetros, que es lo que significa esta lineecita, y esta línea significa 0.25 años luz. Y aún así vemos las mismas estructuras de filamentos que nos unen, con punticos brillantes en el centro, con colores similares. O sea, a pesar de que estamos en escalas del universo completamente distintas, Web nos ha acercado como a esa parte impresionante de lo chiquito y lo grande y como todo en realidad está, la escala del universo, a pesar de que es impresionantemente grande, también nos deja como mucho que sentir y eh, que disfrutar sobre los siguientes descubrimientos que va a hacer este increíble telescopio en los próximos años. Ya con eso, entonces espero que hayan disfrutado un montón. Yo la pasé muy bien y sí, estoy muy emocionada y cualquier pregunta que tengan me cuentan y sí, muchas gracias. No, hay muchas gracias a ti, Michi. Estuvo espectacular este tema. Definitivamente es algo que lo deja uno como, uff, sobre todo ese comentario del final, uff, estuvo espectacular. Y bueno, creo que hay unas preguntitas por ahí que ha dejado Cristian y Alexia en el chat. Entonces, bueno, Cristian nos preguntó que si el web podrá observar estrellas de Tauri. Yo creo que sí, o Tauri es infrarrojo, ¿no? Sí, yo creo que Tauri es como cuando está más en infrarrojo a millón, porque están todas adolescentes molestas con la vida. Entonces, botan un montón de radiación y de material. Entonces, siento que sí pudiera observar esas estrellas. Sí, es que el web va a ser como que es muy prometedor también en esa área de ciencias planetarias, según parece, ¿no? Como que con el tema de los exoplanetas y todo. Bueno, Sí. Alexia también nos pregunta que dónde está ubicado exactamente el web a distancia. No sé si tienes por ahí ese dato. Podemos ver. Aquí les dejo también este link que dice Where is Web. No sé si aquí estará. Em,
No, tendría que buscarlo, no sé exactamente dónde está, pero bueno, si les interesa este link, demuestra como las características de web en ese mismo instante, como a qué temperatura está, cómo está funcionando todos los instrumentos. Y sí, este funcionó cuando estaba yendo hacia L2, que era el punto, y mostraba la distancia y cuando estaba todo esto, ya lo logró hacer cuando abrió el parasol, cuando mostró el espejo secundario, el primario, los segmentos, todo esto ya lo hizo. Entonces, sí, no, habría que buscar bien cómo, a qué distancia está. Si me da un, un tris. Bueno, mientras Juan Ujú. Esteban Cardoso Rivera nos pregunta si el web ya está al 100%, pues como operando al 100%. Sí, sí, ya está operando al 100%. Ya no, o sea, esas imágenes de calibración y todo lo que vimos ya fue lo que hizo y ya ahorita sí va a empezar como a mostrar un montón de datos más constantemente y sí, cosas nuevas todas las semanas. Y creo que es todos los viernes, si no estoy mal, que había visto que era como un día especial donde hay como cosas del web durante los próximos 5 años. Wow, ese dato si no lo sabía, eso Sí, está espectacular, sí, increíble. sí. Bueno, y ahí está lo de cada cuánto Ah, que tomarán estaba, imágenes. perdón. ¿Cada cuánto qué? Tomarán imágenes, esa era. Yo no estoy segura si yo creo que él toma un tiempo de descanso, me imagino, pero creo que va a ser como constante, como el Hubble que tenía unos calendarios así como de esta hora, y si te pasas un minuto más, muerte. Entonces, creo que será así también. Que la distancia es 1,5 millones de kilómetros. Ya la busqué. Ay, sí, de hecho, creo que había visto ese dato por ahí. Es que todo el internet, como las redes están llenas de un montón de datos Sí. del web y uno como que se pierde, pero yo creo que en algún punto sí, de hecho, por ahí llegué a ver el dato. Dice, Agustín tiene una pregunta, dice, ¿qué pasa si el web apunta a un agujero negro? ¿Qué vería? Ese es uno de los objetivos, tengo entendido, del web. Como apuntar un agujero, apuntar a agujeros negros en otras galaxias. Y de hecho, eso es lo que logró hacer con el quinteto de Stefan, porque ahí hay agujeros negros y logró con detalle como mostrar qué es el material que hay alrededor de esos agujeros negros, que si tiene hidrógeno, que si tiene, obviamente no los va a ver como alma, porque es una técnica completamente distinta, pero sí va a poder como determinar un montón de información sobre el disco de ese agujero negro. Entonces sí, está súper chévere. La araña Eh, no tapa una parte de la foto. Yo no entendí El eso. soporte del espejo del secundario. Ah, espejo. ok. Sí, 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 total. Tapa una parte y eso causa distracción. Entonces, si me dan un segundito, les busco una de las imágenes que yo mandé. Ay, ¿dónde estará eso? Que muestra qué es lo que pasa en cada parte del telescopio. Ah, no, ahí está. Se los voy a compartir. Listo. Y bueno, por ahí Entonces, sí. también está Ah, Teodoro listo. levantando la mano. En un momentito le damos la palabra.
Eso, súper. Si tenemos entonces una boca circular, lo que vamos a ver no es un punto que las estrellas se deberían ver como un puntico, sino que son como circulitos concéntricos, a pesar de que aquí no se ve como con tanto detalle, pero sí esperamos ver como una especie de difracción concéntrica. Si tenemos un hexágono, entonces vemos las 6 puntas. Si tenemos hexágonos que se parten, porque el telescopio de Webb se parte, entonces lo que vamos a ver es como estas especies, no sé, de puntas extrañas en la luz, y es precisamente por estas esquinas, porque es que recuerden que la luz cada vez que pasa por un obstáculo se difracta. Entonces, y eso va a aparecer en el patrón de difracción que tenga la imagen final. Entonces, si ven que tiene esas esquinas, esas mismas esquinas del telescopio, es precisamente por eso. Ya entonces cuando tenemos huecos, eso también influye en eso. Y el último que no influye tanto, pero sí influye, son las barras que dice la araña, que dice Cristian. Y si te das cuenta, Cristian, en la diferencia entre esta y esta es que le agrega una más, 2 punticas más a esta estrellita. Entonces también en algunas ocasiones vamos a ver no solamente 6 punticas, sino 8, porque vamos a tener el efecto también de las barras, que también pasa la luz por ahí y, como dices, obstruyen un poquito como el camino de la luz. Entonces, bien o no. Más que ya, Ok, asumamos que sí. ok. Igual la idea creo que se entendió súper bien. Y bueno, Teodoro creo que quiere decirnos algo. Teodoro, bienvenido. Hola, Licey y Michelle, buenas noches. Hola. Entonces es mucho más fácil, digamos que ver directamente la composición, o sea, que la luz de la estrella, ¿cierto?, pase a través de esta atmósfera grandota y que nosotros desde acá podamos detectar pues como los elementos que hay en esta atmósfera. Es más fácil si la atmósfera es grandota, así la atmósfera es delgada, ¿cierto? Entonces es más fácil apuntarle a un planeta gaseoso que de por sí ya sabemos que va a tener una atmósfera bastante gruesa. Entonces también es como en términos de las capacidades tecnológicas que tenemos hasta el momento. Ok, y ya que estamos ahí en ese tema, porque la verdad que me interesa mucho ese tema de la vida o de las posibles formas de vida, entonces con respecto a esas atmósferas, al estudiarlas, obviamente, pues digo yo, no sé, sería algo que es, o sea, una forma de estudiar obviamente a fecha de hoy para futuro, porque me queda una inquietud y es, suponiendo que se detecten trazas en la atmósfera de algún exoplaneta de algún elemento estable, digámoslo así, me imagino que se tienen que entonces realizar múltiples observaciones en múltiples años para poder determinar si esa concentración de lo que se detecte se sostiene en el tiempo, porque si no puede ser un falso positivo, por así decirlo. Me imagino que puede ser similar a lo del fosfano en Venus, que a la final de la historia nunca supe realmente qué terminó de pasar con esa historia, porque se sostenía todavía que pues, los investigadores todavía la apuestan a esta idea. Ah, pensé que ibas a responder tú, Liz. Listo. No, sí, yo siento que sí es importante corroborar varias veces que conseguimos lo que sea que estamos consiguiendo. Eso es fundamental, porque sí puede pasar lo de Venus, que fue em, una falsa detección, o que no se supo como qué tan relacionado con la vida tenía. Tras la revisión también lo descartaron, eso que dicen. Entonces hubo muchos problemas que no queremos que pase con web. Entonces sí, hay que estar pendiente de revisar muy bien las medidas
Y es algo que hemos visto mucho en la ciencia. Por ejemplo, con los exoplanetas, pasó mucho que decían, ay, aquí está el exoplaneta y aquí lo tenemos, y volvían a hacer la medición y no lo encontraban. Entonces, es algo que hay que revisar continuamente y que asegurarnos antes de cantar victorias, no sé. Chévere, muchísimas gracias, Michelle. Y no Listo, sé, gracias a ya ti. la segunda parte de este James Webb, por favor, que se necesita con urgencia. Sí, y eso que yo estaba como, ay, no quiero dejar esto por fuera. Ahí les pasé por el chat los links que usé, por si los quieren mirar, están súper chéveres, a mí me gustaron un montón. El Muchas de gracias. la observación del Hubble y el de todo el cielo y dónde están las imágenes. Bueno, Juan Esteban Cardoso está levantando la mano. También bienvenido, Juan Esteban. Hola, ¿cómo están? No, pues yo entré tarde pues porque yo estoy en la sección al oriente y el taco estaba horrible, pero alcancé a escuchar un poquito la charla. Yo quería preguntar una cosa y no sé si es un poco conspirativo, pero digamos, de las imágenes que tome el James Webb, ¿todas nos las irán a mostrar o habrá cosas que digamos definitivamente no las muestran? Sea, digamos que se quedan más en temas investigativos, encuentran algo que definitivamente no las puedan mostrar. No sé, pienso yo. Yo siento que van a mostrar todo, 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 a pesar de que no lo muestren explícitamente, porque hay muchos datos que no es necesario mostrar. Em, Como la imagen, así que ellos se pongan a hacer toda la calibración y los colores y la asignación, todo eso, tal vez no salga siempre, pero sí va a ser súper fundamental, que es algo que fue como un objetivo de ellos, mostrar todos los datos que tomen y ponerlos al servicio del público, que eso fue algo que pasó con las imágenes que ya pasaron, que ya mostraron. Y muchos de los astrónomos que yo seguía en Twitter y todo eso las agarraron así de una y ya era como moviéndoles esto, que si lo pongo más estructurada, que si hago esto, que si le agrego aquello, para ver diferentes cosas que les interesa como en su investigación personal. Entonces, siento que eso es lo que vamos a ver mucho con Web, como colaboración. Lo mismo que pasaba con su creación y con su construcción, lo vamos a ver también en la parte investigativa de los datos que consiga. Y te pregunto, ¿se van a poder sincronizar el Hubble y el James Webb como lo hacían, digamos, los telescopios de acá de la Tierra cuando hicieron el análisis de datos para capturar una imagen de un agujero negro? Los dos también pueden trabajar en conjunto, digamos, para capturar mejor una imagen, no sé, buscar algo. Ellos dos se podrán sincronizar, digamos, en un momento de estudio. Yo creo que sí, o sea, habría que ver el objeto de estudio, pero justamente hoy un amigo me mostró el APOD, que es la fotografía del día de astronomía, y muestra el quinteto de Stefan, y es una composición, a pesar de que Hubble y Webb no estaban viendo el mismo sitio en el mismo, a la misma hora, en el mismo minuto. eh, en algún momento lo vieron y hicieron una composición de lo que verían como tres telescopios juntos, Webb, Hubble y Subaru. Entonces se vería de esta forma como esos tres telescopios, y miren, por ejemplo, las estrellas como se ven por la configuración de todos los telescopios como juntos. Entonces sí, siento que esto sería como algo que sí vamos a ver más seguido, que es esas composiciones de imágenes que ha tomado Webb y que ha tomado Hubble, juntas para ver esa parte visible, sobre todo que no la ve Webb. Sí, Muchas gracias. listo, gracias a ti. Listo, bueno, Daniel Londoño Ramírez también está levantando la mano, vamos a ver. Bienvenido, Daniel. Vale, gracias. No sé, ¿me escuchan bien, cierto? Hola. Sí. Yo quería hacer como una observación respecto a la pregunta también de Juan Esteban sobre si vamos a ver todas las imágenes o no. La cosa es que, a ver, según tengo entendido, escuché pues de uno, no,
trabajan también con el James Webb, los datos y las imágenes que el James Webb tome depende de quién la esté pidiendo. Ustedes saben que casi que se podría decir que todos podemos acceder al telescopio, programar unas observaciones determinadas dentro del marco de una investigación, ¿cierto? De pronto lo estoy diciendo muy a la ligera, pero es algo así similar a lo que pasa con el Hubble, en donde hay como unos porcentajes de uso dedicados a esas propuestas de investigación que llegan de diferentes partes del mundo, y obviamente un porcentaje mucho mayor de uso de todas las agencias que trabajaron en la construcción del Hubble. Y tengo entendido pues que ya dependerá de la investigación y demás, que se publiquen las imágenes tal cual. Obviamente pues las imágenes se van a tomar en el marco de investigaciones, y pues supongo que todas irán a terminar siendo públicas con sus respectivos papers y demás para todo el proceso científico pues de hacer ciencia como lo hacemos. Era eso. Quería meter la cucharada con eso. Deben tener un año. ¿Deben tener qué? Creo que se les dan un año al PI y ya luego es público. Que están diciendo por aquí que se le dan un año al como el principal investigador, y ya después de ese año, entonces sí las publican para todo el mundo. Entonces, chévere, yo no sabía eso. Similar de pronto a lo que pasa con otros telescopios. Yo tengo entendido, por ejemplo, que el Kepler, creo que hay una página donde nosotros podemos acceder y descargar todos los datos que el Kepler ha tomado, y ahí empezar a buscar planetas a ver si los encontramos. Exacto. Súper, sí. Sí, eso, de hecho, miren que carrera en astronomía uno aprende a utilizar estas bases de datos que uno puede encontrar y uno mismo procesar imágenes del Hubble, imágenes de diferentes observatorios, tanto espaciales como terrestres. Entonces, eso depende muchísimo de la disposición que pongan después de esos datos, pero también de lo que nos comentaba el compañero, del tiempo que se pide en estos telescopios, que lo piden diferentes proyectos investigativos para ver cierta región específica del cielo, para observar algo específico de ahí. Pero básicamente ese es como el funcionamiento en general de los telescopios, de todos los observatorios. Bueno, yo creo que si ya no hay como más preguntas o comentarios, bueno, creo que todos los comentarios se resumen en muchas gracias, Michelle, estuvo espectacular. Este tema definitivamente es algo como muy volado y que nos deja como con muchas esperanzas de qué es lo que vamos a ver a futuro, ¿cierto? Como que se vienen cosas muy grandes con el Hubble, se viene mucho conocimiento nuevo, son un nuevo par de ojos realmente que tenemos en el espacio y que podemos enfocar en diferentes regiones de interés para estudiar cosas muy diferentes, para estudiar desde formación de estrellas y planetas hasta cosmología, hasta cosas de ese estilo, o sea, de entender cómo es el pasado de nuestro propio universo. Entonces, bueno, muchas gracias, Michelle, en serio, por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Gracias a ti, Liz. Y sí, gracias a los que vinieron y sí, son los mejores ustedes también. Gracias. Sí, muchas gracias también a todos los asistentes. Recuerden que en Caos nos reunimos cada 15 días, los lunes, a esta misma hora, por este mismo canal. Y bueno, por ahí les dejé como en los comentarios el link de nuestro espacio en el portal de la UDA, y ahí pueden encontrar también las grabaciones, cuando esté la grabación de por ahí en una semana o dos, algo así más o menos, ahí la pueden encontrar si lo quieren volver a ver o algo así. Y bueno, ahí también está el cronograma de nuestros encuentros, por si quieren ver qué fechas específicas vamos a tener encuentros. También están los links a nuestras redes sociales para que nos sigan y estén ahí pendientes de cuándo es que vamos a hacer encuentro. Y bueno, les recuerdo que este año estamos hablando de misterios del cosmos, entonces este fue como el paréntesis que era obligatorio, no podemos dejar pasar el tema del James Webb, obviamente, ¿cierto? Pero ya vamos a continuar en las otras sesiones con misterios del cosmos y vamos a ver qué más se nos ocurre, si traemos más invitados
Y por ahí está pendiente celebrar nuestro cumpleaños número 5 ya este año, que lo celebramos en septiembre. Entonces, bueno, vamos a ver qué actividades especiales se nos van a ocurrir para esa fecha. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Michelle, muchas gracias a los compañeros de astronomía y de física que están por acá apoyando a Michi también. Los queremos mucho. Chaito, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, Liz. Muchas gracias. Nos vemos.